Muchachos, bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a hacer la resolución del control individual 2, ¿de acuerdo? De esta primera parte 1, eh, en donde me indican que dadas las funciones f y g con reglas de correspondencia, f de x, que es, vamos a poner acá, darle una solución entonces, que f de x, la función f de x, me dicen que es x al cuadrado, pero ya me dan el dominio de f, puesto que el dominio de f, ¿quién sería? En este caso, el dominio de f me dicen que es de -2 hacia 5, ¿de acuerdo? Me hablan también de la función g. Me indican que de la función g de x, la regla de correspondencia en este caso es raíz cuadrada de x menos 1. Pero para yo sacar el dominio, si es una raíz cuadrada, x menos 1 tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual a 0. Es decir, x tiene que ser mayor o igual a 1. Con esto podemos afirmar entonces que su dominio de G no es más que decir desde el 1 cerrado al más infinito. Bueno, abierto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener ahí mis dos funciones, mi función f con su dominio y mi función g con su dominio. ¿De acuerdo? Pero como me piden que encuentre la regla de correspondencia de g compuesta con f, el famoso GOF, entonces primero voy a encontrar su regla de correspondencia. GOF de x, por definición, por teoría, es g evaluado en f de x. ¿De acuerdo? Entonces voy a reemplazar, puesto que f de x, ¿quién es? F de x es este f de x, vamos a llamarle por aquí este f de x con rojito, y este valor de f de x, o esto sería x al cuadrado. Bueno, no queda más que g aplicándole al x me sale el raíz de x menos 1. En este caso g aplica al x al cuadrado, entonces sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Ya tendría mi regla de correspondencia de la función GOF. Entonces, g compuesto con f de x no es más que decir la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. No puedo eliminar raíz con el cuadrado, ojo, ese sería, hasta ahí sería mi regla de correspondencia. Pero toda regla de correspondencia debe ir ¿con qué? Debe ir con un dominio. Entonces voy a sacar el dominio de esta función GOF. ¿De acuerdo? El dominio de esta función GOF. Y el dominio, por teoría también, son los x que están en los reales, tal que el x pertenezca ¿a quién? ¿Al dominio de quién? Al dominio de f. Y a la vez, f de x debe pertenecer al dominio de g. ¿De acuerdo? Esa es por teoría. Entonces vamos a darle a reemplazar. X, decir que pertenezca al dominio de f. El dominio de f es de dónde a dónde. El dominio de f está acá. El dominio de f diría que va de -2 a 5. Y f de x. F de x no es más que decir x al cuadrado, pues no, que pertenezca al dominio de g, es decir, que x al cuadrado pertenece de 1 a más infinito. Simplemente estoy reemplazando nada más. A partir de la parte teórica del dominio de la función composición, he reemplazado. Decir que x está entre -2 y 5, es decir que x está entre qué valores, entre -2 cerrado hasta el 5. Decir que x al cuadrado está en este intervalo sería afirmar que x al cuadrado es mayor o igual a 1. ¿De acuerdo? No puedo pasar el cuadrado como raíz. ¿De acuerdo? No puedo pasarlo porque es una inecuación. Entonces, para una inecuación tiene que estar un miembro, tiene que un miembro ser 0. Entonces vamos a resolver esta inecuación por acá. Para que un miembro sea 0, lo voy a pasar a restar. Y al pasarlo a restar, me quedaría x al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Mayor o igual a 0. Entonces, me dice también que debo factorizar. Debo factorizar uno de los miembros. En este caso voy a factorizarlo por diferencia de cuadrados, que no me quedaría otra cosa que x más 1 por x menos 1. Mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí se resuelve haciendo un análisis de puntos de referencia. Los puntos de referencia son aquellos valores que hacen 0 cada factor. El factor x más 1 se hace 0 cuando x vale menos 1. El factor x menos 1 se hace 0 cuando x vale 1. Levanto, levanto, ambos van a ser cerrados. ¿Por qué cerrados? Porque está con el mayor igual. Y luego hago el análisis de signos, ¿no?
tomo un valor que esté acá. Por ejemplo, tomo el valor de, se me ocurre tomar el valor de, no sé, de 3, ¿de acuerdo? Le doy el valor acá de 3. Si reemplazo el 3 en esta primera miembro, tendría 3 más 1, positivo. 3 menos 1, positivo. Posi por posi, no me va a quedar otra cosa que acá va a ser positivo. ¿De acuerdo? Si tomo acá el valor del 0, si tomo el 0, 0 más 1, positivo. 0 menos 1, nega. Posi por nega, nega. Si tomo por acá el valor de, no sé, se me ocurre menos, no sé, se me ocurre menos 4. Menos 4, a reemplazarlo, menos 4 más 1, negativo. Menos 4 menos 1, menos 5, nega. Nega por nega es positivo. Entonces la región que voy a sombrear, como me dicen que esta expresión debe ser mayor o igual a 0, tengo que sombrear la parte positiva, esta parte. ¿De acuerdo? La parte positiva. Entonces, debo intersectar. ¿De acuerdo? Debo intersectar. Como esta primera que hemos resuelto esta inecuación me da de menos infinito, me da de menos infinito hasta menos 1, ¿no? Habiéndolo sombreado, y luego de 1 hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Voy a sombrear, ahora voy a intersectar, para eso voy a sombrear este intervalo, desde menos 2 hasta el 5. Menos 2 debe estar ubicado por acá, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer con esto, con rojito, ¿de acuerdo? Con rojito lo voy a sombrear. Menos 2 estaría ubicado por acá, acá está el menos 2, y sería desde acá cerradito, ¿hacia dónde? Hasta el 5. Y el 5 más o menos debería estar acá también, cerradito. Por acá debería estar el 5. Entonces, al sombrear, al sombrear, como me piden la intersección, entonces no quedará más que el dominio de la composición, el dominio del GOF vendría a ser, en este caso, la parte que tienen ambos colores. Es decir, desde el menos 2, que es el rojo, desde el menos 2 hasta el menos 1. Ojo que el menos 4 era el valor que estábamos evaluando, ¿no? Era el valor que estábamos probando. Desde menos 2 hasta menos 1, pero menos 1 acuérdate que era abierto, cerrado. Menos 2 a menos 1, unido de 1 positivo cerrado, también hasta el 5, también cerrado. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta número 1. Tenía que tener la función, la regla de correspondencia de la función GOF de la composición y respectivamente también su dominio. ¿De acuerdo? Ojo que acá hay una diferencia de cuadrados. Tengo que resolver esta inecuación. El cuadrado no puede pasar como raíz porque no es una ecuación. ¿De acuerdo? Vamos al problema número 2. En el problema número 2 me dicen que encuentre el conjunto solución. Que encuentre el conjunto solución. Bueno, a continuación se presenta una ecuación logarítmica. ¿De acuerdo? Tengo el logaritmo de x menos 3 en base 4 igual a 1 menos el logaritmo de x en base 4. Voy a poner las variables a un lado, ¿de acuerdo? Pero antes de eso debo resolver y encontrar el CBA. El CBA van a ser los x que pertenecen a los reales, tales que en un logaritmo habíamos quedado que por parte teórica el argumento, es decir, esta parte donde está el x menos 3 y en este caso el x, siempre debe ser positivo. No hay logaritmo negativo mayor a 0 y el x debería ser mayor a 0. ¿De acuerdo? Tanto él como él, por ser el argumento, el logaritmo, tienen que ser siempre positivos, no ceros ni negativos. De acá podemos deducir entonces que el x menos 3 al ser mayor a 0, x sería mayor a 3 y x tendría que ser mayor a 0. Si lo llevo a una gráfica, si quisiera llevarlo a una gráfica, puesto que tengo que intersectarlo, y por acá está el 0 y por acá está el 3, ¿verdad? X mayor a 3 estaría a mi derecha. X mayor a 3 estaría a mi derecha. Y por otro lado, al decir que x es mayor a 0, abierto en el 0, hacia mi derecha, también lo pinto. Y bueno, creo que todos nos damos cuenta que la intersección donde están los dos colores sería abierto en el 3 hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Creo que el CBA cumplido. ¿De acuerdo? En toda ecuación o expresión algebraica tiene que haber un CBA. Conjunto de valores admisibles. Ahora sí voy a resolver la ecuación. La ecuación
voy a poner las variables a un lado, que tendría el logaritmo de x menos 3 en base 4, más el logaritmo de x también en base 4. Y este por dato me dicen que vale 1. Si yo tengo logaritmo de a en base b más logaritmo de a en base c, esto no es más decir que es el logaritmo, logaritmo de b. Vamos a retroceder aquí. Aquí hay un error. No es más que decir que sea logaritmo de c en base b. Esto no es más que decir que sea, si tengo logaritmo de las mismas bases, pongo la misma base, pero ahora multiplico a por c. ¿De acuerdo? Ahora multiplicamos aquí. ¿Estamos? Bueno, acá sería para usar esta propiedad. Y no me quedaría otra cosa que vendría a ser logaritmo en base 4 de x menos 3, si quiero decirlo, por x. Y esto no es más que decir 1. Otra, por la teoría o por la definición del logaritmo de a en base b que sea igual a n, esto va a ser equivalente a decir que b elevado a la n no es más que a. El b es papel de 4, 4 a la 1 sería igual a ¿quién? A x por x menos 3. Y si te das cuenta, por la definición del logaritmo, ya no aparece el propio logaritmo. Simplemente se estaría formando, ¿qué cosa? Se estaría formando una ecuación cuadrática. Porque tendrías 4 es igual a x al cuadrado menos 3x. Pero es una ecuación cuadrática, entonces un miembro tiene que ser 0. Entonces x al cuadrado menos 3x menos 4, porque pasa a restar al otro lado, te quedaría que esto es 0. Factorizamos o resolvemos a partir del aspa simple y no me quedaría acá menos y acá me quedaría más 1. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos quedando que x menos 4 por x más 1, esto tiene que ser igual a 0. No te queda otra opción que x vale 4 o x vale menos 1. Ahora, aquí llega el momento en que debo descartar uno de los valores. ¿Cómo descarto? Fijándome si están o no están en el CBA. El 4 pertenece al CBA, sí pertenece al CBA. El menos 1 pertenece al CBA, no, el menos 1 no pertenece al CBA. Entonces con esto ya podemos ir diciendo de que el conjunto solución simplemente sería el valor de 4. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Bueno, eso sería todo hasta el momento. Regreso con el tercer ejercicio.